A qué momento me he encontrado con un dilema ético frente al quehacer profesional. Creo que ese dilema ético se resume en mi primera experiencia laboral. Me desempeñé como trabajadora social y jefe de recursos humanos en una empresa, un cultivo de flores. Y en ese escenario, cuando uno sale de la universidad, se da cuenta de que la universidad y la academia puede existir un ejercicio utópico de los derechos humanos y que la realidad social, cuando uno devenga un dinero de la empresa privada o de la empresa pública, implica realizar acciones de esa entidad y que tú ya eres trabajador social que habla desde la voz de la entidad y no eres un trabajador social que habla desde la parte de los derechos humanos o desde la parte reflexiva de la academia. Entonces, en ese sentido, específicamente en la experiencia, me encuentro con personas que tenía que despedir porque eran personas en condición de discapacidad, personas que tenía que despedir porque llegaban tarde, tener que agredir a personas o no pagarle horas extras porque no marcaban su tarjeta a la hora de entrada, y donde el trabajo social se evidencia en el área laboral muchas veces como el operativo y no esa persona que está representante de las personas operarios o de los trabajadores y que defiende sus derechos, sino que el trabajador social es el perfil que se comunica con los operarios, pero que habla la voz de la industria, donde al trabajador social le interesa es que produzcan y produzcan los operarios o los trabajadores, y no les interesa tanto estar a la mano en una parte de prevención, una parte de promoción o de bienestar como uno lo ve en la academia. Que cuando yo estaba en mi ejercicio en la academia, en la formación, me encantaba el área laboral, pero después de eso creo que no quiero volver al área laboral porque incluyen aspectos que no van con mi forma de ver de lo que era el trabajador social. Cuando me preguntaban los estudiantes qué hice, la primera pregunta fue renuncié. Renuncié fácilmente porque en ese momento yo me encontré en una decepción del trabajo social y yo dije, yo estudié lo que no me toca, porque si al trabajo social le toca hacer eso, yo estudié la carrera equivocada. Y en ese momento entré fue en un dilema de crisis de mi profesión y mi disciplina, en donde mi acción fue renunciar ahí y entré ya a ejercer en otras áreas de mi profesión donde aprendí mucho y aprendí otra mirada también de la intervención del trabajo social. Respecto a los dilemas de pronto de éticos o de la profesión que haya encontrado en algún momento de mi ejercicio profesional, puedo comentar acerca del trabajo con habitante de calle, un reto, sí digo un reto porque me pareció un trabajo bastante complicado, no por temores ni mucho menos, sino por el aporte que realmente uno le podía hacer a esta población en momentos pues de conflicto a nivel profesional, de cómo aportarle, como digo, al proceso con estas personas, a nivel institucional, a nivel de las políticas, pero pues fue un reto que se logró asumir teniendo en cuenta primero poder trabajar directamente con la población, establecer diagnósticos que nos podían hacer una mirada pues como más concreta y no digo profunda, pero sí acercarnos a la realidad del habitante de calle. Basado en ello, pues en todas las herramientas profesionales, en la formación profesional, pues se logró realizar un trabajo con un equipo interdisciplinario que nos ayudó pues sí a tener un proceso de casi 2 años con esta población, en donde realmente no podemos decir que dejaron su vida de calle, pero pues sí se les pudieron dar como algunos elementos para que algunos pudieran lograr
trabajar, no digo dejar el consumo porque eran personas obviamente que consumían sustancias psicoactivas, pero se les brindaron otros espacios también que ellos, algunos de ellos lograron dejar sus adicciones y vincularse en algunas áreas laborales. Sí fue un conflicto porque como decía fue una de mis experiencias, no digo recién egresada, pero sí con no mucha experiencia como trabajadora social y menos con esta población. Pero finalmente se logró un proceso de acuerdo a los principios, a nuestra ética profesional, a la empatía, al sentir pues como lo que está viviendo la otra persona en un contexto tan problemático como lo es la calle. Soy trabajadora social, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca hace ya 20 años. Eh, Dentro de mi experiencia profesional he tenido muchas situaciones en las que se ha visto siempre ese dilema ético, pero aquí es importante recalcar y resaltar la formación en valores que he tenido en mi casa y la formación en la universidad, que eso me han permitido tener elementos para poder afrontar y superar este tipo de situaciones. No quisiera hablar de situaciones de la universidad porque creo que no es el espacio para evidenciar esas cosas, son muy personales, pero sí dentro de mi experiencia profesional al comienzo estuve en una institución militar en donde tuvimos que hacer un estudio del uso y consumo de sustancias psicoactivas, en donde tuvimos que poner en evidencia muchas situaciones que para los directivos en esa institución no eran fáciles de manejar porque pues no querían volverlas evidenciables. Como por ejemplo darse cuenta de que el mismo personal a veces ayudaba y patrocinaba este tipo de situaciones como para que los soldados, que eran con las personas que trabajábamos, no pusieran problemas. Ese fue como el conflicto más complicado que tuve que manejar, pero obviamente tuvimos que afrontarlo, tuvimos que evidenciarlo para que se tomaran los correctivos.